no hay que olvidar para mí dos reformas importantísimas. Porque, no sé, ustedes saben, esta Constitución tiene alrededor de 128 artículos. Sí. Y el otro día, haciendo un trabajo sobre las últimas reformas, que me tocó a mí dar una conferencia a petición del presidente del Senado entonces, que era don Sergio Romero, sí, en diciembre del año 66, ¿no?, o 65, cuando iba a terminar mi función de senador. Yo dije que esta reforma prácticamente había reformado 123 de los 128 artículos de la Constitución, ¿no? Y casi todos los artículos habían sido reformados. Y hubo dos reformas importantísimas. Una que fue al inicio del gobierno del presidente Elwin, cuando después del plebiscito y de cumplido el plazo de un año que establecía la posibilidad de que Pinochet, cuando el plebiscito era adverso a él, no obstante tenía derecho a continuar un año, y así fue, ¿no? Cuando ya él iba a entregar el poder, hubo una reforma, sí, como consecuencia del acuerdo entre el presidente electo, señor Elwin, y el gobierno saliente. Y ahí se reformaron 50 y tantas disposiciones de la Constitución. Sí. Y después, en el 2005, ahí en agosto del 2005 prácticamente llegamos a una reforma muy amplia. Sí. Pero la verdad es que yo me di cuenta a poco andar que muchos habían quedado, y yo diría habíamos quedado descontentos con esto, porque hubo reformas esenciales que o no se hicieron o no pudieron simplemente hacerse. Desde luego el sistema binominal. Sí. Que el sistema binominal siguió subsistiendo y mantiene tal cúmulo de discrepancias que obviamente no tiene solución ese problema electoral desde el punto de vista democrático mientras no se altere o se llegue a un cambio de eso. Y de hecho eso no se va a cambiar nunca mientras exista todavía esa Constitución. Y punto segundo, yo llegué a la convicción de que en verdad esta reforma era, a mi juicio, absolutamente indispensable en el sentido de cambiar la disposición. Y de cambiar la Constitución, ¿por qué? Porque hay dos o tres aspectos que no tienen arreglo con esta Constitución. Uno, el sistema de la subsidiariedad y su reemplazo por el Estado social. Tremenda reforma. Eso es evidente. Con la Constitución actual no va a haber Estado social, inexorablemente, ¿no? Y para que haya un concepto de Estado social, tiene que desaparecer esta noción de la subsidiariedad que se incorporó en la Constitución del 80 por iniciativa del pensamiento que a la sazón planteó don Jaime Guzmán. Pero lo que pasa es que cuando se planteó el sentido de la subsidiariedad dentro del mismo contexto en que lo sustentó en su oportunidad el Vaticano o la Iglesia, ¿no?, es distinto el que se consagró aquí. El pensamiento de la subsidiariedad, desde el punto de vista de la posición de la Iglesia, tiene una concepción mucho más, diríamos, conciliable con otras entidades del Estado que actualmente se plantea. Y yo diría más conciliable en el fondo desde un punto de vista esencial, y es que, a mi juicio, el Estado social, el Estado subsidiario, que es el que se plantea, para que tenga realmente un valor de integralidad absoluto, debe ser conciliable a lo menos con el principio de la solidaridad. Y el Estado subsidiario, tal como la Iglesia lo concibió, era el de un Estado subsidiario absolutamente a tono con el planteamiento de la solidaridad. Y esa noción aquí no se ha admitido, ni se ha admitido. Y yo sostuve siempre este pensamiento que lo sostiene mucha gente partidaria de todos estos sistemas, es que si usted ha de admitir que valga la subsidiariedad, tiene que conformarla junto con la solidaridad. Y lo curioso es, a mi juicio, que en esta Constitución por lo menos llega a admitirse, a mi manera de verla, algún sentido de la solidaridad, cuando por lo menos en el artículo 3 de la actual Constitución se habla de la solidaridad, pero no obstante eso no llegan a aceptarla por ningún motivo. Entonces yo digo, o hay, ¿no?,
un concepto de Estado social. O hay subsidiariedad con la solidaridad o sencillamente no la hay. Y esta Constitución no la va a permitir, ¿no? Y el pensamiento de los partidos de la derecha social en Chile, o sea, del partido de la UDI o de Renovación Nacional, no acepta cambios desde ese punto de vista. Sí. De manera que yo creo que hay ahí un planteamiento que es absolutamente inconciliable, el de la actual Constitución con el de un sentido mínimo de Estado social que sería el de la solidaridad, ¿no? Eso es así. Como no lo es tampoco en la cuestión de la binominalidad, que tampoco se acepta modificar. Y hay otros aspectos en que la realidad está demostrando que esta Constitución tal cual está es muy difícil de resolverla con algo que los órganos, no, aún privados dentro de un Estado, no conciben, como por ejemplo algo que los profesionales han estado viendo de distintas profesiones, que es el asunto de cómo los colegios profesionales deben tener un sentido de potestad disciplinaria sobre los miembros para que realmente exista la posibilidad de que se respete en integralidad un sentido de ética dentro del Estado en general. Y resulta que esto tampoco se ha podido aceptar ni se ha querido aceptar, ¿no? Y se les quitó a los órganos profesionales, ¿no?, el ejercicio de la potestad ética sobre sus miembros, y se han cometido una cantidad de irregularidades entre los miembros que desgraciadamente no tienen la posibilidad de una sanción. ¿Por qué? Porque al amparo de la Constitución y a pretexto de la libertad en el ejercicio de las profesiones, entonces, ¿qué sucede con ese alcance tan absoluto y tan irrestricto? Sucede que no hay quien sancione, porque ¿qué es lo que ha pretendido esta Constitución? Que a fin de salvar algo eso, entonces la persona afectada por el ejercicio profesional de un sujeto en contra de ella tiene que reclamar a los tribunales. Y desde que eso se inició el año 80 hasta ahora, no sé ustedes, todavía ha existido una sola reclamación, una sola. Lo que demuestra que eso no tiene sentido alguno. Y no se quiere modificar, ¿no? Y todos los colegios profesionales, no solo el Colegio Profesional de Abogados, todas las órdenes profesionales de los médicos reclaman por la falta de eso. Y no tiene solución, ¿no? Entonces se demuestra que hay 3 o 4 cosas que en la Constitución de esta están abrochadas de tal manera que no hay posibilidad de que subsista, porque no hay complementación en la práctica para evitar esas situaciones absurdas que este régimen está provocando.